Bueno, Vamos a orar al Señor. Javier, dirígenos una oración. oremos, hermanos, oremos. Padre mío, te damos gracias por este hermoso día que en tu gracia nos permite disfrutar de todas tus bendiciones. En este momento queremos acercarnos en el nombre de Jesús para pedirte, bendito Santo Espíritu de Dios, tu ayuda, Señor, tu asistencia, por favor. Ruego, Señor, que nos ayudes a entender este tema, Señor, del libro de los Hechos que estamos estudiando, con la guía y la dirección del pastor David. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, Padre. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, a ver, ¿quién de ustedes ya ha hecho, por ejemplo, sus tareas? De varios personajes ya hemos pasado. ¿Alguien tiene ya listo para exponer o todavía? ¿Han leído? ¿Han hecho sus tareas? Sí, hasta el capítulo 12. Muy bien, hasta el capítulo 12 han leído, ¿no? Excelente, Javier. Y a alguien le tocó el personaje de Esteban, Pedro, para que vaya ya exponiendo, aunque ya me han presentado una tarea de Juan Marcos. A ver quién lo hizo. A ver, ¿está listo para exponer? No hay, muy difícil todavía. Ah, bien. Nos hemos quedado en qué capítulo. A ver, háganme recordar. Yo lo sé, pero quiero que ustedes a ver si se acuerdan. ¿Estamos por acá o no? Todavía falta que se acomoden. A ver, voy a preguntar. Cristian, no te escucho. Está entrecortado. ¿Cómo me dicen que en Lima hay buen internet? Julio, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Wilson? ¿Cómo está el internet? Está bueno, ¿ah? Uy, está bueno. Ya. Bien, vamos a recordar el capítulo 7. ¿Qué pasó en el capítulo 7? ¿De quién trata el capítulo 7? La muerte de Esteban. Ya. A veces uno tiene que menguar para el otro crecer. Juan el Bautista murió, Jesús empezó a, ¿no? Y, y aquí Esteban muere y gracias a la muerte de Esteban eh, vemos que surge un apóstol Pablo. Y también gracias a esta situación encontramos que la iglesia, por desobediente, por no cumplir el mandato de Dios de ir y hacer discípulos primeramente en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia creció muy bonita, de pronto fueron 3,000, luego 5,000 y más. Estaban muy bonita, hermosa. Pero ahí envió una persecución. Dios permitió y así se obedece el mandato. Si no es a las buenas, a las malas se obedece. Pero hay que obedecer la, la palabra de Dios. Entonces,
Muerto Esteban, dijo, todos somos muertos. Entonces todo el mundo se esparcieron, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron, ¿no? Pero la mayoría empezaron a salir. Entonces, gran tristeza ocurre en el capítulo 7 por la partida del diácono Esteban, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, lleno de palabras, lleno de autoridad. eh, Les dijo en la cara, duros de corazón, incircuncisos, ustedes han matado al Señor, y sus palabras eran poderosas y su rostro se iluminaba como el rostro de un ángel, veía el cielo abierto y maravilloso, y aún así lo matan, muere Esteban. Entonces, de ahí pasamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8, entonces, vamos a ver, saquen sus preguntas. ¿Han leído, verdad? ¿O no han leído? Javier me dice que ya leyó hasta el capítulo 12. A ver, ¿cuáles son tus preguntas, Javier, del capítulo 8? Roger, Julio, Wilson. La primera pregunta, pastor, con respecto a Capítulo la 8. capítulo 8, la predicación en Samaria. Ya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la pregunta ahí? A ver, Pastor, buenas noches. ya te escucho. Sí, adelante. Este capítulo trata sobre el tema, por ejemplo, a mí me interesó sobre el tema de Felipe, ¿verdad? Y el etíope. Ah, Me quedó una duda, porque dice que este etíope leía en los rollos de Isaías. O sea, le agradaba la palabra del Señor, ya la predicación o sea, de los judíos ya existía hacia los gentiles en esos tiempos, ¿verdad? O sea, ya hacían prosélitos. Él, ¿por qué? O sea, ¿por qué leí el libro de Isaías? Ahora, también decía, ¿no? Que eunuco, ¿cuál era el trabajo o cómo era un eunuco, ¿no? Y la otra es que normalmente a veces dicen de que ¿cómo se llama este? Los judíos solo predicaban a los judíos nada más, pero la escritura dice que después de que fue bautizado, a Felipe lo llevó a Soto, y a Soto era un lugar gentil, ¿verdad? Esta era la consulta sobre el eunuco, si era simpatizante o un eunuco definitivamente no podía entrar en un templo, ¿verdad? Claro, no pudo entrar al templo ni adorar. Y qué triste, ¿no? Qué triste que venga y no pueda adorar. Quizás fue enviado, comisionado por la reina, tenía mucho dinero, venía sobre los tesoros, dice. Había negociante también, y había comprado una copia del libro de Isaías, ¿no? Y está leyéndolo. Eunuco también significa castrado, ¿no? O sea, eh, para que ya no moleste más o al rey que no le quite la esposa, entonces lo castraba. Inclusive el Daniel, es muy posible que haya sido castrado también, el profeta Daniel, ¿no? Y este eunuco leía, pero no entendía. Hay muchos que leen y no entienden. Necesitamos discipular, y eso es muy importante. Por eso,
id y haced discípulos a todas las naciones. Ya, pastor. Pastor, puedo añadir ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, a Felipe se le considera como evangelista, pero en realidad en este momento Felipe comienza a enseñarle, ¿no? O sea, a veces hemos considerado que un evangelista es aquel que predica, hace la campaña, se arrepiéntete, pero en realidad la función que Felipe estaba haciendo era de enseñar también. Sí, también fue evangelista porque está en un gran avivamiento Felipe y dice, está haciendo milagros, expulsando demonios. Y Dios le dije, deja la multitud, deja este avivamiento acá ahora, anda al desierto. Y Felipe es obediente a la voz del Espíritu Santo como ustedes, ¿verdad? Son Pastor, una pregunta. obedientes a la voz del Espíritu Santo. Entonces Felipe deja todo y se vaya. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es maravilloso. Dios no quiere que estemos muchas veces en multitud de repente o que de repente en multitudes, pero también quiere que estemos, aunque sea por una sola. Amén. Amén. Sí, Pastor, pastor, buenas tengo acá la noches. pregunta. Julio primero, después Jorge. Vamos, Dale, Julio. Javier, diré, Javier primero, luego Jorge. ya. Pastor, ¿cómo se llama? Empezando el capítulo 8 en sus primeros 4, 5, 6 versículos, encontramos que Felipe, con todo el denuedo y el poder de Dios, predicaba. Pero sucede un caso que a mí me llama la atención y quisiera que podamos ampliar esto, que mientras predicaba había un mago llamado Simón, ¿ya? Ahí dice el versículo 7, 8, 9, ¿no? Todas las astucias que hacía Simón. Pero cuando escuchó, dice, ¿no? La prédica de Felipe, versículo 12, creyeron, ¿ya? Muchos y fueron bautizados. El versículo 13 lo confirma porque dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. La pregunta es, ¿pueden bautizarse? ¿Pueden pasar las aguas bautismales? ¿Pueden tomar el bautismo? ¿Aún los inconversos? Claro. ¿Qué pastor está diciendo? No, bueno, tranquilo, tranquilo, no se emocionen, no me apedreen, por favor, ¿ya? Hay muchos que han sido bautizados y el bautismo es uno solo. Nosotros no discernimos los corazones muchas veces de ellos y son bautizados y están en la iglesia, pero luego no los vemos, desaparecieron, están en el mundial y ellos se reconcilian, vienen a la iglesia. ¿Lo vamos a rebautizar o no? ¿Qué dicen ustedes? Ya no, son bautizados. Este caso es acá que él es un nuevo en la fe. Él ya escuchó la predicación, aceptó la palabra y bautizó. Pero como nuevo, desconoce tantas cosas. Y hay muchos así en la iglesia que quieren traer las cosas del mundo a la iglesia. Pero ahí están pues los líderes, los discipuladores, para que le ayuden a entender. Y él explica, le dicen, no es así, no se puede comprar con dinero. Y él se arrepintió y sigue siendo buen hijo de Dios, ¿no? Hay muchos que son así en la iglesia. Ah, años tras años están y no quieren bautizarse, también están en la iglesia. O hay otros que vinieron y se bautizaron, pero nunca dan frutos de su arrepentimiento. Yo tengo un hermano que está asistiendo 8 años y es fiel, ofrenda, diezma, pero no se ha bautizado.
yo no le puedo exigir. Todavía, pastor, todavía, tranquilo, me dice. Ya va a haber tiempo. Y hoy lee la Biblia. Todos los días lee la Biblia. ¿Ah? Entonces tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice, ¿no? Y a veces algunos motivados vienen a las aguas bautismales y después se enfrían, ¿no? O algunos vienen creyendo que el bautismo les va a ayudar a ser buenos cristianos, a dejar ciertos pecados y que de aquí para adelante van a, a- a vivir para Cristo nada más. Y se equivocan. Como algunos asisten a la iglesia, oran, diezman, creen que por hacer eso van a ser salvos. No es por obras, es por la fe en Jesús. Es por la gracia de Dios. Entonces, recibo la gracia de Dios, la salvación, el perdón. Ahí es cuando empieza ya la nueva vida en Cristo, ¿no? Hay muchos que son como, por ejemplo, una mamá. ¿Cuándo tiene leche? Cuando tiene bebé. Antes no produce o después no produce, ¿no? Cuando tiene bebé está teniendo leche. Igual, un recién nacido va a buscar la comunión a los hermanos, ¿no? Y estar con ellos. Pero si lo intentó hacer con su esfuerzo, creyendo, hay muchos así. Llevan estudio bíblico, hacen lo que le dice el pastor, todo hacen y creen que van a recibir el perdón y van a ganarse el cielo, pero no es por obras, es por la fe, es por la fe en Cristo, es por creer en la muerte, en la resurrección. Tú no tienes que hacer nada. Él dijo, venid a mí nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya lo vimos 4:12, ¿no? Entonces, una vez salvo, ahí va a ir caminando de adelante, ¿ya? Bien, Jorge, ahora, ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Sí, estoy en la sierra, pastor. hoy estás medio israelita, creo, ¿ah? Así ya, con eso ya, con el frío. No, no, la barba, la veo ahí, ya, Bien, medio. bien, pero pues, pastor, quería decir, mire, con respecto al Simón el Mago, ese es un claro ejemplo que en la iglesia también pasa, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero bautizarme, ¿no? Pero Simón el Mago se apresuró en bautizarse, ¿no? O sea, no se había convertido, solamente quiso bautizarse, pero en el proceso me parece que él sí se convirtió, ¿no? Porque ya luego se arrepiente, pide perdón, pues, ¿no? Entonces pasa en la iglesia que hay gente que se bautiza de repente, no sé, por emoción, por curiosidad, pero su testimonio todavía no cambia, ¿no? No da frutos todavía. Y a veces en el camino ya se va arrepintiendo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, a veces nosotros también le decimos a los que se quieren bautizar que hagan un curso, ¿no? De bautismo, que puede durar 3 meses, ¿no? Pero en este caso, Simón el Mago, pues no hizo ningún curso, de frente dijo, yo también quiero bautizarme, dijo. Entonces son casos que está en la Biblia y casos que pasan en la iglesia también, ¿no? Y el otro tema que quería tocar es sobre el eunuco, ¿no? Que estaba caminando, ¿no? Es una lección que nos da a todos los creyentes. El eunuco se nota que tenía noción de la palabra, ¿no? Tenía la Biblia, tenía el pergamino, ¿no? Tenía la noción, pero no entendía. Entonces dijo, Felipe le pregunta y le dice, ¿entiende lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Pues, ¿no? Entonces ahí hay una enseñanza profunda que a veces nosotros lo pasamos por alto, ¿no? A veces leemos la Biblia muy superficialmente. O sea, la Biblia no es fácil de poder entender. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude, ¿no? O sea, ahí derrumba ese concepto que muchos tienen de decir, no, bueno, a mí me gusta estudiar la Biblia, yo solo nomás.
no me gustan los comentarios, no me gusta a ningún teólogo, ¿no? Yo en mi casa solo, oración y Biblia, ya, yo soy el maestro acá, no me gustan los comentarios, ¿no? Entonces, ahí es un claro ejemplo, ¿no? De que ¿cómo voy a aprender si nadie me explica? Pues necesito a alguien que me enseñe, pues. O sea, esa es una realidad que no podemos negar, ¿no? La Biblia no es fácil de poder entender. Dios prepara, capacita con el tiempo. O sea, yo de la noche a la mañana no voy a ser maestro. Tiene que haber un proceso, ¿no? Tengo que dedicarle tiempo al estudio de la palabra, ¿no? Y necesito un maestro que me ayude, pues, ¿no? Ese es mi aporte, pastor. Ya. Sí, las cosas espirituales deben con el espíritu, ¿no? Discernir. Alguien, no recuerdo quién dijo, pero le dijo, yo le he leído la Biblia y no le entendí nada y no sirve nada. Y el predicador le contestó, eso te pasa por leer cartas que no eran para ti. Solamente esta carta es para los hijos de Dios, para los cristianos. Y ellos sí van a entender. Entonces, hay muchos que Dios usa, la palabra, porque la Biblia dice que éstas se han escrito la Biblia para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. San Juan 20:31, ¿no? Entonces, para ser salvo, para crecer. Y ahí es maravilloso la Biblia. Y, y la palabra, la Biblia es viva y eficaz. Entonces, la misma Biblia se interpreta por sí misma y la misma habla y por el Espíritu Santo es tomada para convencer a una persona y resucitarla en su espíritu, porque su espíritu está muerto. Y la palabra es la única que va a dar vida a su espíritu. Vio la necesidad este etíope, por eso su oración también llegó, ¿no? A Dios, y Dios lo manda a Felipe y le dice, anda, necesita. Y, y eso es el caso del capítulo 10 también, de otro hombre, ¿no? Y, pero también, si no les hubiera explicado, tanto a Felipe como también el capítulo 10 a este hombre piadoso, hubiera podido ir al infierno y no hubiera escuchado el Evangelio, porque hasta antes de la muerte del Señor Jesús, cumpliendo la ley, lo que dice acá, lo que dice allá, cumpliendo. Pero después de la muerte, ya la gracia es la salvación, ya es por fe, ya no es por obras. Por eso en el capítulo 8 y en el 10 vamos a encontrar pidiendo ayuda, auxilio, ¿no? Y lo llevan a Pedro y le habla y cree toda su casa en el capítulo 10, ¿no? Estoy adelantándome, pero quiero que este punto entiendan, ¿no? Antes sí, la ley decía, el que cumpla o haga estas cosas vivirá. Romanos también lo dice, ¿no? Pero ahora es por la fe. La justificación es por la fe en Cristo Jesús y por la gracia, ¿no? Bien, ¿quién más quiere hablar? Algunas preguntas que han sacado maravillosas de acá. Roger. Noches, hermano. Sí, la pregunta era sobre, bueno, continuando sobre Simón del Mago, ¿verdad? En el versículo 8:15 nos habla que los apóstoles tenían que orar por ellos para que ellos recibieran el Espíritu Santo, porque menciona que solamente han sido bautizados. Entonces, a ver, creo que en la actualidad se cree, a ver, no sé si estoy bien, pero cuando alguien se arrepiente, el Espíritu Santo desciende sobre él, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos convence del pecado. Eh, ¿Qué fue lo diferente de ahora con lo anterior? Porque decían que los apóstoles tenían que imponer sus manos para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Eso era mi consulta. Eh, Muy interesante acá también porque los apóstoles son llamados, escogidos, bautizados y les dice, esperen
hasta que hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos, nos arrepentimos, inmediatamente somos sellados por las arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. ¿Ya? Y ya está. Me bautizo o no me bautizo pero ya soy salvo. El bautismo no es un requisito. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero hay muchos que murieron sin bautizarse. ¿Ya? El bautismo es una obediencia a la palabra de Dios, y una decisión voluntaria y una identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿no? Y la idea es que, a ver, ya, cuando creían, inmediatamente lo bautizaban. Esa misma noche era el símbolo de un arrepentimiento el bautismo. No llevaban curso discipulado, ni un mes, ni de 3 meses, nada, nada. Creía, has demostrado. Entonces, ven, te bautizamos. Y si en la noche, era en la noche, ¿no? Lo bautizaban, como el carcelero que ya hemos visto. Y ya, eso escribí algo que ni lo entiendo yo. Ya, bueno, perdón. Y entonces, mirando la palabra, podemos entender varias cosas acá. Ya, a ver, antes de compartir de este capítulo, ¿hay otra pregunta, otra duda? Sí, pastor, lo que acaba de mencionar usted. ¿Por qué antes, a ver, bueno, ahorita acaba de dar, ¿por qué antes no se podría llevar esas enseñanzas para poder bautizarse, más allá para poder saber su confesión de fe, que sea sincera y honesta de la persona? ¿Y por qué en esos tiempos no era lo mismo? Nomás con solo por creencia, como se dice, se bautizaban, no tenían una enseñanza desde un principio para que sea normalmente su confesión, ¿no? Porque en esos tiempos no había eso, como ahora, ¿no? Como ahora hay estudios para poder llegar a bautizarse y poder ser consagradamente un hijo de Dios por mediante su confesión de fe, ¿no? Tienes que preguntar a tu pastor. Mentira, estoy bromeando. Está bien, está bien. No, excelente, excelente, ¿no? Un chistecito, pues, para que se rían, pero si no se van a dormir, ¿sí o Ah, no? está bien. Ya. ¿Por qué? Porque muchos, pues, necesitamos que afirmen su fe, porque creen que una vez que te bautizas, ya no tienes que pecar y no tienes que equivocarte y tienes que ser, ¿no? Y no es así. El bautismo era el inicio de la vida cristiana, ¿ya? El inicio de la vida cristiana. Y lo que quería decir hace rato, ya se me fue la idea, es que cuando cree en el Señor Jesucristo, es sellado. El bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo un concepto, ¿ya? Acerca del bautismo, ya hablamos un poco, pero vuelvo a repetir. En el capítulo 2, versículo 38 de Hechos, también va a decir, ¿no? Convertidos y arrepentidos, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para reciban el perdón de pecados y El don. el don del Espíritu Santo. Hay dos bendiciones ahí, y yo creo que nosotros somos bautizados no cuando hablamos en lenguas, sino cuando obedecemos esta palabra también. Recibimos la gracia de Dios. El perdón de pecados es bonito, ¿saben por qué? Miren,
dice que nuestros pecados Dios los agarra y los tira al fondo del mar. Y el río lo lleva, ¿no? Al agua, al mar. Es no digo que bauticen en el río, ¿ah? O si no estoy diciendo lo que dice un pasaje en la Biblia, ¿no? Y es una linda ilustración que son llevados. Pero también dice, somos bautizados, ¿no? Recibimos el Espíritu Santo. Una cosa es eh, creer en el Señor Jesucristo y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque acá vamos a encontrar más adelante que ellos también creen y al instante ellos ponen las manos y son bautizados por el Espíritu Santo. La pregunta diríamos, ¿usted ya ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo? Pregúntese, ¿yo soy bautizado por el Espíritu Santo o soy bautizado en agua nomás? Yo una vez hablé lenguas, pastor, pero cuando aprendí inglés, What? Excuse me. Pastor, pastor, yo también tengo una postura, pero yo no hablé en lenguas, pero sí, yo creo, estoy convencido que en el momento de mi arrepentimiento sucedieron dos cosas. Dios me perdonó y me selló con su Espíritu Santo. Claro. Tengo la garantía por fe, ¿no? Tengo la garantía por fe y adoptado, ¿no? Por redención. Perdón. Ujú. Sí, el bautismo es muy importante también, que creyere y fuera bautizado. Y Jesús les dijo a los apóstoles, no salgan todavía, no salgan a predicar, esperen hasta que seáis bautizados por el Espíritu Santo. O sea, Juan el Bautista dijo, yo les bautizo en agua, pero ustedes seréis bautizados no dentro de muchos días. Ahí van a ser bautizados del Espíritu. Hay una diferencia y necesitamos ser bautizados, ¿no? Por el Espíritu Santo. Pastor, hay una pregunta que debemos un poquito debatirla. El perdón se siente, se tiene que sentir, porque no he escuchado, pero sí por otros hermanos, no siento que Dios me ha perdonado, dice. Entonces, la pregunta es para todos, ¿no? ¿El perdón se siente o el perdón se cree? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? Vamos. yo pienso que el perdón es un don del Espíritu Santo. Ya, si tú eres un buen creyente, vas a aprender a amar, ya, hasta a tu peor enemigo lo vas a amar, ¿no? Pero si no tienes al Espíritu Santo, no vas a demostrar, pues, ese amor, ¿no? Por tus enemigos. Es algo espiritual, ¿no? No, la pregunta, Gálatas. ¿no se siente o el perdón se cree? Así concreto, para no confundir al nuevo creyente. Se cree, pues, por fe, pues, ¿no? Y yo creo que somos creyentes, ¿no? Y como creyentes tenemos el Espíritu Santo y como tenemos el Espíritu Santo sabemos perdonar. Sí, es muy importante que haya una convicción, porque el Espíritu Santo convence de tres cosas, ¿no? Ustedes ya lo saben, de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, el pecador dice, uy, wow, ¿no? Yo era terrible y merecía el infierno y todo,
Y yo tengo varias experiencias, ¿no? He compartido a varios en el evangelismo y les he dicho, ¿no? Les he estado explicando, Jesús ha muerto. Y se alegró en lugar de llorar, ¿no? Wow, esta buena noticia, está chévere. Jesús resucitó, chévere, ¿no? El que cree esto es salvo. ¿Qué así de simple? Así le digo de simple. No, dice, ¿qué va a ser? Y le digo, mira, si tú crees esto, eres bienvenido a la familia de Dios. Serás salvo, le dice. Dice acá la escritura. Yo creo en esto y punto. Y como que un poquito se burló y me dice, ¿qué más, pastor? Después de eso, ¿qué? Y le llevo a Miqueas y le digo, ¿qué Dios hay como este que no se acuerda de tus pecados? Y ahí empezó él a llorar como un niño con moco. ¿Qué Dios hay que nunca se acuerda de mi pecado? Dice, ¿no? Y él empezó, wow. Y ahí él le dije, yo no puedo orar por ti. Tú tienes que confesar con tus propios labios, creyendo en tu corazón. Y si creyendo esto haces, serás salvo, dice la Biblia. En otro pasaje le digo, en Romanos 10:9, para adelante. Y él mismo empezó a decir, perdóname, Señor. No tuve vergüenza en decir todo lo que había hecho. Y este es un verdadero cristiano. Lo lamento que ya no está en mi iglesia, se fue a Lima, pero Dios toca así. ¿Ya? Bien. Una, una pregunta nada más con respecto a eso que estaban diciendo. Es bueno, es interesante tocar este tema porque en el transcurso de todo el libro de los Hechos vamos a observar bastante, ¿no? Acerca del Espíritu Santo. Y como dijeron, ¿no? El perdón se siente o se cree. Y yo preguntaría, ¿el Espíritu se siente? O sea, ¿se siente el Espíritu? Y al hablar de sentir ya estamos hablando de un contacto humano, ¿no? Un contacto natural y el Espíritu Santo, porque eso es importante porque justamente es lo que ha hecho que las iglesias, sobre todo, no solamente, no, si podemos decir las pentecostales, ¿no? O las iglesias que creen en eso, en el bautismo, eh, los han tomado porque han llegado, o sea, al extremo de sentir ellos que si no sienten al Espíritu Santo, o un servicio en donde ellos no consideren que están sintiendo el Espíritu Santo, es un culto muerto, o es un servicio muerto. Y ha llegado a frustrarse incluso muchas veces en que si ellos no han sentido llorar o no han sentido reír o no han sentido alegrarse, es como que si Dios no los hubiera escuchado o como si de alguna manera no estuviera actuando en sus vidas. Entonces terminan teniendo una necesidad de sentir al Espíritu Santo. Por eso es que a mí me gustaría preguntar eso, ¿no? Y sobre el tema, cuando usted dice, no, nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Es una pregunta, pero yo lo tomaría como una pregunta un poco, para poder analizar, ¿ah? De repente va a haber otro momento en que Eso es vamos a lo que seguir quiero. tratando acerca del Espíritu Santo, vamos a seguir tratando. eh, La doctrina ustedes van a profundizar este tema cuando lleven doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Van a llevar doctrina del pecado, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, doctrina del Espíritu Santo, todos esos detalles van a profundizar, ¿no? Pero ya tienen algo, ¿no? Ya tienen una base. Bien, Ahí se va a tocar el tema también de bautismo en el Espíritu Santo, supongo, pues, ¿no? claro, más detalle ahí. Bueno, En lenguas muchas, también. muchas Sí, preguntas va a haber ahí, entonces. Mucho ajá, que debatir. pero Amén, pastor. Amén, amén, ok. ya, listo. Gracias. A ver, entonces les decía en el capítulo 7 por la muerte de Esteban, hay una persecución, ¿no? Y esa persecución, este,
los hace que se expandan. Los hace que se expandan. Ven mi mouse, por acá está Jerusalén. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Pues, Jerusalén. parece que esa persecución fue a propósito, pastor, ¿no? Para que se vayan, porque la Así, gente es floja, pero no, o sea, vayan a evangelizar, no, estoy ocupado, ¿no? así No, es. tengo pereza, Cuando, ya, bueno, así persecución, es. entonces todo el mundo, Pastor, todo el mundo, eh, ¿no? pastor, bueno, dicen también, ¿no? En la parte histórica, o sea, la Biblia está dentro de la historia también, ¿no? Y si hay que estudiar la Biblia, también hay que estudiar su contexto histórico, ¿no? Así Entonces, es. en esos tiempos se menciona que los judíos habían hecho revueltas, tuvieron incluso hasta tres rebeliones, y entonces, o sea, el ambiente judío, el ambiente en ese lugar no era tan sencillo, ¿no? Ellos, los judíos, consideraban a los romanos enemigos en realidad. Por eso es que a ellos les espanta la idea de Pablo de traer a los gentiles y de considerarlos amigos, ¿no? O sea, Pablo decía, el reino va a venir cuando los gentiles se adhieran a una nación, un solo pueblo, ¿no? La nación santa. Y los judíos mencionaban, el pueblo, el reino de Dios va a venir cuando todos los judíos salgan más bien de Israel y seamos un solo pueblo, el pueblo escogido de Dios. Entonces, habían revueltas y habían problemas, entonces todos esos problemas de alguna manera también influenciaron en la persecución. Bueno, creo que de alguna manera sí influenció, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es que ellos dijeron, pues los apóstoles están pensando en un reino terrenal. ¿Cuándo, no? Vas a restaurar el reino de Israel. Terrenal están pensando. Y Jesús les dice, eso no les toca saber a ustedes, ¿no? Yo estoy hablando de otro tipo de reinado. Y, y como dices, hubo tres revueltas, pues entonces, como decir, ahí los romanos o todos ahí los líderes, hasta religiosos, miren lo que hacemos a los que se creen seguir el camino. Él habla del camino, ¿no? Hechos va a hablar muchamente del camino, los que siguen el camino de Jesús. Entonces, si ustedes siguen haciendo eso, esto les va a pasar también, muerte. Y entonces, ¿qué hacen la mayoría? Se van. Y gracias a ese hecho, entonces salen de Jerusalén. Pero no salen todos. Eh, ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, pastor, sí. Se perdió acá ese de compartir, no sé. ¿Dónde se ha ido? Ya, no hay problema. Mueve sus hijos, ¿no? Sí, lo vamos Ya. a ver. Entonces, acá ya lo habíamos visto esto. Jerusalén, 2 años, un aproximado, del versículo 1 al 8:4. Y Samaria, Judea y Samaria, del capítulo 8, versículo 5 al capítulo 12. Justamente hoy día nos tocaría todo Samaria, ¿no? Y del capítulo 13 para adelante, ya los gentiles. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahí tenemos. La iglesia es perseguida y se esparce. Hubo una gran persecución. Ahora los cristianos fueron forzados a hacer lo que habían rehuido, llevar el mensaje de Jesús a las tierras circundantes. ¿Por qué no querían ir a los samaritanos? Dios le había dicho, vayan a Samaria. Había una mezcla, ¿no? Que si habían los samaritanos en, en el destierro, habían tomado mujeres, pues, paganas y se habían unido, entonces ellos fueron separados y ahí aparece Samaria. Entonces, eh, como decir, ha malogrado nosotros nuestra
vida cristiana, entonces no se hablaban ellos y no querían ni, los veían como pecadores, ¿no? Pero justamente el evangelio es para los pecadores, pues. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio y el resultado final para la gloria de Dios, porque la persecución simplemente sirvió para esparcir el Evangelio, exacto. mensaje del evangelio, ¿no? Miren, empieza entonces con capítulo 8, con gran tristeza eh, por la muerte de Esteban, ¿no? Eh, perseguían, gran persecución a la iglesia, pero ahí dice en el versículo 1, salvo los apóstoles se quedaron, no, no se esparcieron, ¿no? Y hombres piadosos fueron a llevar a Esteban gran llanto, lloro. Pero eso, miren, en el versículo más siguiente, eh, en el versículo 8, ¿quién tiene su Biblia? Versículo 8, por favor. 8:8. 8:8. Sí. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren, de la tristeza al gozo. ¿Por qué? Gente se convertía al Señor. Y gracias a la predicación de quién? De Felipe. En el versículo 6 está Felipe Sí. oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Oremos al Señor que nos use, no tenga miedo, te conságrese al Señor, viva una vida de santidad y adelante, ¿ya? Si lo ha usado a Esteban, también le puede usar a usted. Nadie escucha, dice amén. Amén, amén. Wilson, Dios te puede usar. Julio, ¿ya? Jorge, Roger, ¿ya? Amén. En el Amén. versículo 9 dice, había un hombre llamado Simón, ejercía la magia, había engañado a la gente, haciéndose pasar el grande. Este oía atentamente, ¿no? Y, y ahí sale, este es el gran poder de Dios. Él quiso confundir las cosas. Antes había, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, Ujú. habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que si así estaba atónito, ¿no? Lo bueno es que estaba junto a Felipe, ¿no? Y como querer aprender más, ¿no? Yo también, eh, cuando era joven, mm, tuve una experiencia que mi tía, murió su esposo y ella se quedó con 6 hijitos. Y ella tuvo problemas con su ganado, con su tierra, y porque su marido tenía otra mujer. Y en otra mujer también tenía hijos y a ella le dio mucha preocupación, angustia y se alojó, se volvió una loca. Andaba por la calle, por allá, por acá. Y un día vino mi papá con un pastor y le dice, mi hermana está así. Entonces, él
yo estaba curioso mirando también. Y entonces, botaba babas, cochina, todo, no se vestía tan bien, todo ya. Entonces, que este era Chalán le dicen, el predicador, Sebastián Chalán se llama, me acuerdo ahorita, un gran hombre de Dios que tiene primaria nada más, pero un hombre de Dios es usado, ¿ya? Y dijo, estén acá, cierren sus ojos, vamos a orar, mientras vamos a reprender al enemigo, nadie abra sus ojos. Y él empezó a orar y a clamar a Dios y sentí el temblor ahí en el cuarto. Todo como dice Hechos. eh, Temblor. Wow. Y le puso las manos a la mujer se quedó dormida y como que la ventana, ¡pras! Un sonido, ¿no? Que es algo salió. Y eso a mí me inquietó. Y entonces, cuando y mi tía se sanó, se sanó completamente y eso me inquietó a mí, le digo, y él después de eso hablando, ¿no? Yo quería preguntar y todo eso, no me atrevía a preguntarle nada, sino que escuché que tal día va a ir él a un lugar que se llama Catache y entonces le digo, ¿y yo puedo ir con usted? Le digo, ¿no? Porque yo quería ver que... eh, esa unción o ese cómo hace, ¿no? Y me ofrecía hasta cargarles un parlante que tipo bocina y con batería, con eso ponía y predicaba el evangelio. Entonces me ofrecía acompañarle, ¿no? Y yo me imagino que acá también Simón iba al lado. Y ahí cuando he caminado con él, eh, he visto cómo ha predicado y quizás eso influenció en mí también para hoy que sea pastor, ¿no? Y camine con el Señor. Les miro para acá porque les veo acá a todos. Acá tengo otra pantalla para verles a todos ustedes. Por eso volteo para acá, sí. Ya. Y bien, ya hemos hablado, pero aquí hay algo muy importante, ¿no? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Escuchen acá, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya. ¿Cuántos de los que estamos acá quieren ser bautizados del Espíritu Santo esta hora? El bautismo es una sola vez, pastor. ¿Ah? El bautismo es una sola vez. Una sola vez. La llenura es otra cosa. La de llenura. Muy bien. Pero y miren acá, La tanto, llenura, ayer estuve lleno, pero ya estoy vacío de nuevo. No, 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 no. No, la llenura se refiere constantemente. Es la santificación. Sed llenos, dice. Sed llenos. Está en un constante está esto. sí, Felipe, él fue elegido para servir a la familia de la iglesia. Él fue uno de los obligados a huir de la persecución. Termina en Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas. La ciudad de Samaria, 600 años antes de Cristo, sirios paganos se mezclaron con los israelitas. Ahí está. Por eso eran los
samaritanos no bien visto por los que no se habían juntado, pues no habían hecho mezcla. Simón el hechicero cree, cualquier poder real que Simón tenía era de Satanás, no de Dios. En el mundo antiguo había una clase de astrónomos científicos conocidos como magos. Recuerden que en Mateo 2:1, pero eh, este es otro, ¿ah? Estos astrónomos y científicos de Mateo son diferentes a lo que practicaba Simón, ¿ya? Eh, diríamos, como hoy los de la NASA, ¿no? Que miden al milímetro cuando va a haber el cruce de la luna va a tapar al sol y va a haber eclipse, o cuando se aproxima una galaxia a la Tierra, algo así, ¿no? Son muy diferentes a aquellos que son astrólogos de que los signos zodiacos leen y hacen que te va a ir bien y todo esto, ¿no? Es totalmente diferente. Simón estaba atónito, fue convencido por la predicación de Felipe y sus milagros asombrosos, hasta el punto en que declaró la fe y fue bautizado. Ujú. Los samaritanos reciben el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les imponían las manos. Ujú. Es muy importante. Y decían, reciban el Espíritu Santo. Eh, esta es una llenura del Espíritu Santo que siempre debemos desear y buscar. ¿Ya? Llenura. He cenado, estoy lleno, pero más de rato ya vacío. Igual, eh, su celular lo carga, está lleno, 100%, pero después se vacía por el uso, ¿no? Hermanos, no sé, pero solamente los domingos me pasa, les cuento. Después de compartir la palabra del Señor en la mañana, almuerzo y como que cansado, ¿no? Ya me pongo a dormir y duermo. Si es que no me despierta mi esposa, quizás me sigo durmiendo. Y, y en la noche predico otra vez. Y de nuevo, cansado, después de cenar, me echo a dormir otra vez. Me pasa a mí y yo pensé que a mí me pasaba y conversé también con la esposa del difunto del pastor Aquiles, hermano de mí. Le digo, voy a ir a descansar porque no aguanto, me gana el sueño. Sí, mi esposo también dormía así, me dice. Predicaba como dice, ya va a dormir, dice. No, y esta vez he viajado a Iquitos y también le pregunto a otro pastor y me dice, y no, yo no le decía que duermo, pues no, que roche, ¿no? Y le pregunto, y pastor, ¿qué hace los domingos por la tarde? Pastor, me dice, te voy a decir, después de terminar, no sé la carga de los hermanos o la prédica o la concentración, pero el domingo en la tarde me echo a dormir. Me echo a dormir para recuperar fuerzas. Lo que le quiero decir es que siempre debemos desear y buscar cada día, llenarnos más. ¿Y cómo se va a llenar del Espíritu Santo? A ver, buena pregunta. ¿Cómo me puedo llenar más del Espíritu Santo? Les digo, número uno, vacíese, despójese de todo, ¿ah? Vacíese. Eh, una vez vaciado,
coma la palabra, lea la palabra, medite la palabra. Y esta palabra es maravillosa, tiene poder. Y eso es lo que mostró Esteban. Lleno del Espíritu Santo empezó a hablar. Palabras que le entendían, palabras poderosas, que el Espíritu le daba un resumen de todito el Antiguo Testamento. Así como rechazaron a Moisés, ustedes han rechazado hacia Jesús, duros de corazón, incircuncisos. Ustedes se han circuncidado externamente, pero no se han circuncidado adentro de su corazón. Duro, hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo está evangelizando, está discipulando, está compartiendo sobre el evangelio con otro. La petición egoísta de Simón. Simonia es la palabra para el pecado de comprar o vender oficios o privilegios de la iglesia, porque se hace en el mismo espíritu de este Simón. Ya, ponme a mí en el cargo, cuidado, ¿ah? Ese es el espíritu de Simonia. No, hay muchos. Phillips traduce la frase tu dinero perezca contigo así, al infierno contigo y tu dinero. Felipe no podía ver dentro del corazón espiritual de Simón y saber con plena certidumbre que era sincero en su fe. Una persona orgullosa puede dar una muestra exterior de fe porque es lo correcto ante los ojos de los demás, pero en las partes secretas de su corazón puede que no se sometan a Jesucristo. Puede ser que muchas personas no se sometan a Jesucristo. Y muchas veces hay pues que gente que llega a ocupar cargos en la iglesia y muchas veces su corazón no está ahí, simplemente a veces con interés. Yo leí el libro de Rebecca Down Brown, donde ella dice que fue enviada a una iglesia para destruir la iglesia. O sea, el demonio le mandó que vaya a esa iglesia para destruir esa iglesia. ¿Y qué le dijo? Que hiciera una confesión de fe falsa y que empezara a hacer lo que todos los miembros sean, diezmar y cumplir los requisitos. Y ella llegara a ocupar el cargo de ser maestra. Por lo menos que ahí esa iglesia me imagino que tenían los 5 ministerios, ¿no? Ahí apóstol, profeta, y ella llegó a ser maestra y ahí empezó a enseñar distorsionada la Biblia. Pero hubo una ancianita que era de oración y le amó, y le dijo, hermana, no es así. Y le dijo, venga, vamos a tomar un café en casa. Y le explicó las escrituras y ella se arrepintió y entrega su vida a Jesús. Su plan de Satanás frustrado. Entonces, gracias a Dios, encontramos acá a Simón, ¿no? Arrepintiéndose porque pide que le orar a Dios para que esto no acontezca, ¿no? Ahora sí, Felipe le predica al etíope. ¿Qué horas son? 8:11, todavía tenemos. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, es dirigido a un funcionario del gobierno etíope. El etíope invita a Felipe a explicar la Biblia. Empezando en el pasaje de Isaías, Felipe predica de Jesús al etíope. El etíope cree y es bautizado. Él es el Hijo divino y que es el Hijo de Dios, enviado por el Padre para lograr la salvación de todos aquellos que creen con todo su corazón. Muchas aliancistas u otros que
toman este pasaje para decir que del bautismo tiene que ser por agua, o tiene que ser una persona adulta que crea los requisitos, que cree en el Señor Jesucristo. Y dicen que un niño no cree, ¿no? Por eso no bautizamos a los niños. Entonces, hay que tener cuidado porque no hacer una doctrina de acá. Es un caso eh, que está registrado en la palabra del Señor, pero no es una regla que tiene que ser así, ¿no? Sino que al entender toda la Biblia, vemos que Génesis capítulo 17 vamos a encontrar la circuncisión. Y Colosenses va a decir que la circuncisión es el bautismo, ¿no? Y entonces, ahí un niño de 8 días de nacido, ¿qué sabe? Pero son hijos de la promesa. Y nuestros hijos también, porque esto es para ti y su descendencia. Por eso nosotros también bautizamos, pero tenemos la tarea que a la medida que van creciendo nuestros hijos, decirle, hijo, tú eres bautizado, eres hijo de la promesa. Papá, ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué me han bautizado? Te bautizamos por esto, hijo, porque queremos que seas revestido, ¿no? De Cristo. Y, y esto dice la Biblia con respecto al bautismo. Es una identificación, ¿no? Que juntamente tú has muerto y has resucitado para Cristo. Entonces, cuando le hacemos entender y le explicamos, vienen y dicen, papá, gracias, gracias, papá, me has librado. En cambio, los católicos creen que el bautismo es para perdón de pecados. El pecado, ¿cómo se llama este? Original. Tiene una palabra, se me fue ahorita. Venial, Venial, sí, venial. veniales, ya. Sí. Entonces, por eso lo bautizan a los niños, ¿no? Pero no creen que son hijos de la promesa o además usted en Hechos va a encontrar que fueron bautizados él y toda su casa. Toda la casa incluye a los hijos también. ¿Ya? ¿Estamos acá o no? ¿Todos estamos? Sí, sí, La escuchando. partida Sí, sí, misteriosa pastor, de sí estamos Felipe. acá. Ah, ya, muy bien, ok, ahí está. Vamos. ¿Puede leer Julio? Pastor, dice 39 al 40, la partida misteriosa de Felipe. Espíritu del Señor llevó a Felipe cuando él y el etíope salieron del agua. El gozo del etíope siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Maravilloso acá y interesante, ¿no? Porque eh, feliz el etíope cuando sale del agua y se da vuelta y lo mira, ¿dónde está? Desapareció. Esto es un milagro, ¿no? Y cómo Dios puede llevar a una persona de un lugar, trasladarlo a otro lugar y, y ya lo tenemos en la Biblia, ¿no? Ya lo tenemos en la Biblia. A ver, hágame recordar quién lo traspuso de un lugar a otro. El Espíritu Santo. Enoc, ¿no? En la A Biblia. Enoc. ¿Y creen que se fue al cielo? No, no, o murió. Una chiquita nomás. Bueno, dice que fue traspuesto, no dice que fue al Ujú, cielo. Ajá, fue traspuesto. así Y es. usted lee Hebreos capítulo 11. Ahí está Enoc. Y dice, todos estos murieron. Ujú, Todos estos murieron. Amén. El primero de la resurrección fue el Señor Jesucristo que fue al cielo.
Primicia. Antes de eso no ha ido nadie. Pero de Elías sí habla, ¿no? Ahora también diríamos, ¿a qué cielo lo llevó? Ese tenía que ser una maestría ya más en divinidad y angeología ¿no? Para profundizar más. Mm, bueno, sigamos gozoso nuestra clase, ¿no? ¿Están gozosos ustedes o no? Amén, amén, pastor, ahí estamos, ahí ¿O estamos. están aburridos? Díganme, pastor, si usted no le pone las pilas, ¿no? Está bien, ya. Miren la historia de la iglesia, hermanos, es maravillosa. ¿Y creen que Dios puede hacer estas cosas también en su iglesia? Créanlo, Amén, ya, Dios puede amén. hacer grandes cosas. Dios está vivo, Jesús está A vivo, veces, ya, Él no pastor, ha a veces muerto, quiero, Él está a veces, vivo en la iglesia, Él está con su iglesia caminante junto y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. pastor, a veces quiero que Dios, desaparezca a unos miembros de la iglesia, hermano, que hacen la vida imposible. No, hermano, ¿cómo vas a hacer eso? Traición, Es hermano. como cuando tuvieron problemas mi hija con, con mi hijo, ¿no? Ay, papá, no sé. Señor, llévalo porque si no lo llevas tú me lo desaparezco. No, le digo, no es así. Después va a estar llorando por tu hermana, le digo, no. Más bien, dale mucho amor. Ya, dale mucho amor. Y gracias, mira, Dios te da a esa persona, eso es para que te haga difícil, para que tú también, pues, ores más al Señor, eh, para que ya no dependan de sí mismos, sino del Señor. Dios, ¿por qué mandó la persecución? ¿Por qué mandó a matar? Para que no se aferren a las cosas materiales y se aferren solamente a Dios. Nada deseo en esta tierra, solamente a ti, dijo el salmista. Y entonces Bernabé, que significa el consolador, que antes era José, simplemente vendió su terreno. No sé si se quedó con una parte y se fue. Ujú. Hay una parte en San Juan 17, cuando el Señor Jesús, y San Juan lo relata más amplio, hace la oración antes de ser tomado prisionero. Y dice allí en San Juan 17, no ruego que les quites del mundo, dice. El Ujú. Señor Jesús ora por su iglesia, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice. Es grande esto. No, yo sé su corazón de Jorge, no está diciendo que lo quite, sino está trabajando el Señor ahí en su corazón. Amén, amén. Ya van a resultar siendo buenos amigos, yendo a comer juntos. Sí, no es fácil, pero cuando Dios pone en su corazón, es maravilloso. Miren, a ver, tú como pastor, ¿qué harías cuando tu hija te cuenta y te dice, papá, tal chico de la iglesia me ha propuesto sexo? Y, y después de un mes viene el chico y te dice, pastor, no tengo mi pasaje para ir a estudiar. Y en tu corazón, no has hablado con el chico, tu corazón, ahí está, sin vergüenza, todavía viene a pedirme, ¿no? Pero mira, vamos a orar. Lo abracé, oré por su viaje, saqué el 100 soles y le di. Y yo después dije, ¿qué he hecho? Yo tenía todo otro plan, ¿ah? Cuando lo encuentre lo voy a cuadrar, voy a decirle todo esto. Y, y una paz tremenda que lo amé y que mi mente decía otra cosa.
Mi accionar quería otra cosa, pero ese rato diferente, ¿no? Sí, pero míralo, ¿qué haría con los ojos de Dios? Les cuento algo. Este es un testimonio de un misionero que vino al Perú, ¿ya? Y él venía todos los años y visitaba una iglesia. ¿Saben por qué visitó a esta iglesia? Porque el misionero, la primera vez que llegó a la iglesia, no les voy a decir el nombre, había una niña que corría al misionero y lo abrazaba cuando tenía 7 años de edad y lo abrazaba de su pierna. Bonita, simpática, hermosa. Y iba el misionero cada año. Traía regalos para la iglesia, ropa usada, a veces dejaba su ofrenda, veía la necesidad del baño o algo que estaba, toma, mejor en eso, ¿no? Eh, a los maestros de escuela dominical los llevaba a comer, sigan trabajando, especialmente a su maestra de esa niña, lo sacaba, lo llevaba, ¿no? Y al siguiente año venía y la niña salía, lo abrazaba. Cada año eso hacía el misionero. Y cuando la chica tiene 14 años, el misionero viene, llega y Daniela se llama esta chica. Y miran, lo primero, él mira, no mira al pastor, a los hermanos, mira a su Daniela, esperar su abrazo. Cada año le daba el abrazo, la chica feliz, sonriente, alegre. Y esta vez la chica no hay, no aparece. Entonces, qué raro. Seguramente está estudiando o está enferma, pensó, ¿no? Y predicó y no sé, se olvidó ese día. A la mañana siguiente, eh, otra vez sus ojos mirando de todo, su Daniela, ¿dónde está? Y entonces no lo ve y se acerca y le dice al pastor, Pastor Javier, Javier, mi Daniela. Y el pastor le dice, ya se perdió, es una chica de la calle, para allá vendiendo su cuerpo. No le dijo nada al pastor, se dio la vuelta, se derrumbó al misionero todo su corazón y se va a la parte de atrás y empieza a llorar por Daniela. Y otra vez se levanta, ya no predicó, predicó el pastor y termina el culto y le dice, pastor, ¿qué hiciste por Daniela? Nada, le dijo nada. Y entonces el misionero agarró, ya me voy. Y suben al bus. También va el pastor de la iglesia acompañándole, que iban al centro de la ciudad de Lima. Y ahí están el pastor solamente, el misionero agachado en el bus. No quería hablar con el pastor, solo miraba por la ventana la calle. Así miraba. Y ustedes saben que el tráfico, mucho, y va despacio el carro. Y ve a una chica pintada cabello con poco de ropa que cubría apenas los senos.
una minifalda, y él miró y la reconoció. Y él dice, pastor, ¿esa es Daniela? Y le dice, sí, sí, es Daniela. El pastor se bajó, el misionero se bajó. Se bajó y se fue a buscar a Daniela. Y Daniela huyó, se escapó, se fue de vergüenza adentro. Desapareció Daniela. Y este misionero lo cuenta su testimonio una y otra vez y cada vez llora. Y sigue buscando a su Daniela hasta ahora. Y ese fue el último día que dejó de visitar a esa iglesia. Nunca más volvió a esa iglesia. Y esta es una gran enseñanza que me ha dado a mí. Es fácil criticarlo. Ya se perdió. Y eso es lo que hacemos muchos pastores, ¿no? Ya, es malo, se porta así, trae problemas nada más. Y lo perdemos. Ojalá que lo lleve o se vaya a otra iglesia a molestar, pero no, acá no, no. Y, y no hacemos nada. Entonces, este pastor eh, recibió también gran enseñanza y él también lo cuenta, ¿no? Yo perdí un amigo misionero que nos apoyaba porque yo no lo busqué a Daniela, no me preocupé, no la pastoreé como debía pastorear y, y no solamente perdió a Daniela, perdió muchas bendiciones ahí en su iglesia, ¿no? Porque cada año visitaba. Y también cuando los hermanos le preguntaban, son 7 años que visitó este misionero a esta iglesia. Y los hermanos ya sabían que tal fecha iba a venir, pero esta vez no aparece. Y le preguntan al pastor, pastor, ¿y por qué el misionero ya no viene? ¿Qué le responderías? Por eso, no miremos, no juzguemos a las personas que son problemáticas, sino amémoslo. El Señor Jesús dejó las 99 por ir a una. Y ayudemos a todos los miembros. Pastoreémoslo con el corazón de nuestro papi, de nuestro papá Dios. ¿Ya? No se pongan tristes, pues. Seguimos capítulo 9 porque gracias a Esteban encontramos aquí a un gran Saulo. Saulo de Tarso, él creía que estaba en lo correcto y muchas personas creen así, están en la verdad y luchan por esa verdad. Y ellos no tienen la culpa. La culpa tienen pues sus maestros, ¿no? Gamaliel, por ejemplo, les hago un ejemplo ahora, la guerra de Israel, ¿no? Jamás hay una ideología de odio contra Israel. ¿Pero por qué? Porque la televisión u otros medios dicen, Israel mata niños. Entonces, pero no le cuentan la verdad. ¿Por qué? Eh, entonces,
Israel está siendo odiada, por ejemplo, ¿no? Porque no le encuentran la verdad y todos mencionan y te repiten, ¿no? Una televisión, otro así, así, pero no dicen la verdad, que ellos pelean por defender su territorio, porque le provocaron ellos. ¿Cuánta ayuda ha necesitado jamás para ser cambiado? Y Israel ha querido. Pero ¿por qué lo odian a los? ¿Qué malos han hecho los judíos? Si ellos han sido los embajadores de la paz, los nobles de la paz, varios inventos, que por envidia los odian o porque ayudan, porque se defienden y hay heridos y lo traen y les dan de comer y les curan sus heridas y les sanan y la devuelven a su ejército. Por eso lo odian. Entonces, no, los medios no dicen la verdad. Entonces, ¿cómo crecen esos muchachos cuando le meten esas ideologías de odio, creyendo que es verdad? Por eso la culpa no lo tienen ellos, la culpa lo tenemos a veces nosotros, los pastores, que no hacemos bien el trabajo. Eh, mm, ¿Por qué no salen buenos estudiantes? Porque somos malos profesores muchas veces, ¿no? Entonces, necesitamos, eh, yo puedo correr, avanzar, ¿no? Pero yo quiero que ustedes, eh, como futuros líderes y cristianos y pastores, sepan, porque ya después no hay tiempo para que lean la Biblia. O están trabajando todo eso, ¿no? Yo no, yo les explico lo que está acá en la Biblia, porque quiero que ustedes amen y serán plantados como árboles junto a corrientes de agua que van a dar fruto. El fruto no significa, uy, cantidad, ¿no? Sino Dios nos va a demandar por fidelidad, ser fieles a lo que nos mandó. ¿Quién es una persona exitosa? No es que tiene, una iglesia grande, es exitosa, dice el mundo, pero no. Exitoso es aquel que enseña la verdad, aunque tenga un solo miembro. Y adelante. Bien, estamos. Preguntas del capítulo 9 que han leído. A ver, ¿cuántos han leído? Jorge, ¿has leído el capítulo 9 otra vez más o no? Wilson, Roger, Julio, ya tienen sus tareas cumplidas, ¿ah? No espere la última hora, se amontona y ahí deja, ya no, ahora es, ahora o nunca. A ver, hoy ya se fueron al receso, ¿creen ustedes, ah? No, pastor, acá estamos. Uno. ¿Qué dice Cristian? Igual yo. Pablo. ¿Cuál es su primer nombre de Pablo? Saulo. Saúl, ¿no? En el Antiguo Testamento, Saúl. Nuestro rabino Saúl, dicen los judíos. Nuestro hermano rabino Shaul. Saulo, ¿no? Eh, Capítulo 9. No tienen preguntas porque no han leído, no han hecho la No, tarea. no, Vamos a pastor. avanzar. A ver, ya, Javier. Recién acabo de Bien. leer, ¿eh? No, es la Allá, fuente. allá, No, a estaba ver. esperando que terminara de hablar. Pastor, en el versículo 20 al 22, 20, 21, 22, eh, aún había todavía una duda para los judíos, ¿no? De que haya sucedido esa transformación en Saulo. Y hasta había un temor, porque pensaban que los iba a agarrar y los iba a llevar a los sacerdotes.
Y ese es el único, esos 3 versículos se preguntan. La pregunta es, ¿por qué había ese escepticismo, ¿no? En la transformación de Pablo, de parte de parte de los cristianos, pues, ¿no? Ujú. No era el cambio de Pablo, no era visible en el sentido de que, porque dice ahí en el versículo 22 la parte, demostrando que Jesús era el Cristo, dice. Esa es una pregunta, pero la otra también, tanto era el daño que había causado Pablo, era un pavor verle a Pablo con su caballito ahí, era un pavor tremendo. ¿De qué magnitud era el miedo verlo, la presencia de Pablo? Eso también me lleva a pensar, ¿no? Porque le tenían miedo. Su misma presencia causaba pavor. Claro. ¿Y qué dicen los demás? Bueno, de acuerdo con lo que dice el hermano Javier, también es increíble, ¿no? Como la gente podría tener tanto temor a Saulo, si bien en el libro de Hechos nos narran algunos sucesos que él podría hacer con los cristianos de aquel entonces, pero es también interesante cómo nos describe, ¿no? De cierta manera, cómo los cristianos tenían ese temor y hasta tenían dudas si realmente se había convertido. Si no fuera por uno de los discípulos que estaba con él, ¿no? Y que da certeza que realmente se había convertido, probablemente daba, como dicen, ¿no? Eso que se ve que es cuando uno realmente se arrepiente. Agregando a ello, en el versículo 17 le habla sobre cuando Ananías entró a la casa y puso su mano sobre Saulo, ¿verdad? Y dijo que el Señor Jesús, que le apareció en el camino, le había dicho que le había enviado y que le dijo que le devuelve la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Nuevamente más traigo acá a colación la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por llenura o estar lleno del Espíritu Santo? Bien, gracias. Interesante, ¿no? Eh, cuando estamos conectados con Dios, vamos a entender la llenura del Espíritu Santo. Solamente eso no se lo cuenta, hay que vivirlo, hay que buscarlo, llenarse más. Y, y es, eh, quiero dejar en claro que hay algunas iglesias que van por sentir el Espíritu Santo. Pero hay veces no es sentir el Espíritu Santo, sino son la música o la motivación de los predicadores muchas veces y, y dicen, estuvo bueno el culto y se sintió. No se trata de que tú sientas, no se trata de que uno sienta, se trata de que Él, Dios Todopoderoso, sienta mi adoración, mi gratitud, mi oración sincera, mi entrega total. De eso se trata la iglesia. No se trata de que yo siento, yo puedo sentirme feliz ahorita y mañana más tarde desinflado, pero el que cree en la palabra y no se deja llevar por las emociones o por lo que nos hablan bonito, eh, si no se habla por convicciones, por principios, por promesas de la palabra, eso es mejor. Por eso muchas chicas caen, le hablan a los hombres bonitos. Por eso los feos consiguen lindas chicas por su labia, por su palabra, ¿no? No porque sean bonitos, guapos, tremendos feos con una chica bien bonita del brazo caminando, porque tienen buena labia, ¿no? Le convencen y lo seducen.
Entonces, nosotros como hijos de Dios, no es por lo que vemos, es por fe. Creer, fe es creer en lo que no se ve, ¿no? Es la convicción, la certeza de lo que dice la Biblia, eso creo, ¿no? Entonces, cuando yo creo eso, me lleno de esa palabra y me voy y yo creo que va a ser así. Eso es también que yo les dije en una oportunidad al otro grupo, declaraba, o sea, Jesús les declaraba que las escrituras decían y eran así. Ya, entonces no me vaya mal a entender como el otro grupo que puede decir, estoy ya yéndome a, como los que dicen, declara, confiesa, lo habla y va a suceder tu milagro. No me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo que Jesús cuando dice, no, les declaraba que estas escrituras eran así, ¿no? Y lo maravilloso que Dios es fiel, cumple todo lo que dice su palabra. Dijo que él iba a resucitar, resucitó. Eh, Va a volver otra vez, lo va a cumplir. Alístense, ya viene el Señor. Cuando Israel se sienta rodeada por ejércitos, Israel, miren las noticias, los buenos cristianos, los hijos de Dios tienen que estar alerta a Israel, porque miren ahora, jamás, ya están rodeándoles otros ejércitos ahora y cualquier rato sucede cosas que se va a cumplir en la Biblia. No les asusto, sino que el Hijo de Dios es entendido y lee la Biblia y lo cree y va a suceder así. Ahí está, Sol, bienvenida. Vamos al receso ya, Sola. Bien. Bueno, ya Te estuve 8:44. escuchando, pastor, te estuve escuchando. Amén, Soy amén, amén. Me Carolina. emociona que me estén Y escuchando. aquí vivo mis preguntas, yo también. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Suéltala. Bueno, del 8 la escribí ahí en Capítulo el 9, chat. capítulo 9, ya pasamos del 8, Ahora, ya. del 9, la primera pregunta que puse era ¿por qué Saulo odiaba tanto a la iglesia? Ah, Que ya. la verdad es que al leer desde el capítulo 8 empieza como diciendo que Saulo estaba súper persiguiendo, entonces, no sé, me parece mucho, mucho que no quería la iglesia. Y en el versículo 10 mi pregunta es, ¿Ananías tenía algún cargo importante eh, o no? ¿O simplemente era alguien así? Porque, Ya. y luego, ¿cómo? Ah, no, sí, va a estar. No, ya, sigue, te corté, perdón. Y luego, bueno, y la siguiente no era pregunta, solamente había rescatado desde el versículo 22, cuando Saúl empieza a predicar, pero contar su testimonio. Y creo que es muy impactante el poder predicar cada uno con nuestro testimonio, porque el testimonio hace poderosa una prédica. Yo creo que todas las personas, como dice ahí, lo veían como que, pero si era Saulo el que vino a perseguir a los cristianos y ahora él nos está hablando de Jesús, yo creo que eso impactaba las vidas y hoy en la actualidad pienso que es la mejor forma de poder predicar con nuestro testimonio y así pues es algo poderoso. Bien. Ya. Volviendo al receso, respondemos tu pregunta. Vamos a compartir el cafecito, ¿ya? Bendiciones. Ya, volvemos a las 9 en punto, ¿ya? 15 minutitos al baño. De ahí atentos, por favor, porque se pone bien, bien bueno, ¿ya?